Lección 1. Mantenerse en forma y ahorrar dinero. He estado pensando en maneras de mantenerme en forma y ahorrar dinero al mismo tiempo. ¿Alguna idea? Es un gran gol. Una opción es considerar actividades al aire libre como trotar o andar en bicicleta. Son eficaces para llegar a los millennials y siempre están en línea. Parece un buen plan. Las actividades al aire libre no solo ayudan a mejorar el estado físico, sino que también brindan la oportunidad de disfrutar de la naturaleza y cambiar de escenario. Absolutamente. Además, las actividades al aire libre, como correr o andar en bicicleta, no suelen cobrarse comisiones. Es una forma económica de mantenerse en forma y activo. Eso es cierto. Otra opción es buscar clases de entrenamiento en línea o aplicaciones de acondicionamiento físico. Muchas plataformas ofrecen programas de ejercicios gratuitos o asequibles que puedes seguir desde la comodidad de su hogar. Es una sugerencia excelente. Los entrenamientos en línea brindan comodidad y flexibilidad. Puedes elegir el momento que más te convenga y hacer ejercicio a tu propio ritmo. Precisamente, puedes ahorrar dinero en membresías de gimnasios o clases de acondicionamiento físico sin dejar de tener acceso a orientación profesional y a una amplia variedad de rutinas de entrenamiento. Lección 2. Nutrición y alternancia de grupos musculares. Nos hemos centrado en el ejercicio, pero ¿qué pasa con la nutrición? Es un aspecto esencial para mantener un estilo de vida saludable. Tienes toda la razón. Una nutrición adecuada desempeña un papel crucial en nuestro bienestar general. Es importante alimentar nuestro cuerpo con los nutrientes adecuados. Exactamente. Una dieta equilibrada que incluya una variedad de frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables es clave para garantizar que obtenemos las vitaminas y minerales necesarios. Eso es correcto. También es importante mantenerse hidratado bebiendo una cantidad adecuada de agua durante el día. El agua ayuda a la digestión, el metabolismo y el funcionamiento general del cuerpo. De hecho, la hidratación es vital. Otro aspecto a tener en cuenta es el control de las porciones. Es importante tener en cuenta nuestras porciones de comida para evitar comer en exceso y mantener un peso saludable. Absolutamente. Es fácil perder de vista el tamaño de las porciones, especialmente cuando se come fuera o se comen alimentos envasados. Conocer los tamaños de las porciones puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas. Junto con la nutrición, no olvidemos la importancia de alternar grupos musculares durante el ejercicio. Permite una adecuada recuperación muscular y previene las lesiones por sobrecarga. Tienes toda la razón. La alternancia de grupos musculares es una forma eficaz de garantizar que cada grupo muscular descanse lo suficiente entre los entrenamientos. Promueve el desarrollo muscular equilibrado y reduce el riesgo de distensión o lesión. Eso es correcto. Por ejemplo, si un día ejercitaste la parte superior del cuerpo, concéntrate en los ejercicios para la parte inferior del cuerpo al día siguiente. De esta manera, le das tiempo a los músculos previamente trabajados para que se recuperen. Exactamente. Al alternar grupos musculares, podemos seguir haciendo ejercicio con regularidad sin ejercer una tensión excesiva en músculos específicos. Permite una rutina de ejercicios más sostenible y eficaz. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre la nutrición y el ejercicio para apoyar nuestros objetivos generales de salud y estado físico. Al prestar atención a ambos aspectos, podemos optimizar nuestro bienestar. Lección 3. Selecciones de tiendas únicas. ¿Has notado alguna vez que cada tienda puede tener una selección única de suministros? Sí,
También me he dado cuenta de eso. Es interesante ver cómo las diferentes tiendas atienden a las diferentes necesidades de los clientes. Absolutamente. Nos da la oportunidad de explorar y descubrir nuevos productos. Esa es una buena idea. Nos anima a salir de nuestra zona de confort y a probar algo nuevo. Exactamente. Creo que es importante adoptar la variedad en nuestras vidas. Mantiene las cosas interesantes y nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos y experiencias. Eso es cierto. Además, es una excelente manera de apoyar a las empresas y artesanos locales. En efecto, al comprarles, contribuimos al crecimiento de la comunidad. Y es posible que nos topemos con artículos únicos y de alta calidad que no encontraríamos en ningún otro lugar. Esa es la belleza de comprar en diferentes tiendas. Tenemos acceso a una amplia gama de productos. Absolutamente. Es como ir a la búsqueda del tesoro cada vez que entramos en una nueva tienda. Estoy totalmente de acuerdo. Es fascinante ver qué tesoros podemos encontrar. También nos anima a apreciar la artesanía y la creatividad que hay detrás de cada producto. Definitivamente. Conocemos las historias y las inspiraciones detrás de los artículos que compramos. Añade profundidad y significado a nuestras experiencias de compra. Absolutamente. Por lo tanto, sigamos explorando y apoyando las tiendas únicas de nuestra área. De acuerdo. Es una situación en la que todos ganamos, tanto para nosotros como para las empresas locales. Definitivamente. Acostúmbrese a descubrir productos nuevos y emocionantes. Ya estoy deseando que llegue nuestra próxima aventura de compras. Yo también. Mantengamos los ojos abiertos para ver las joyas ocultas de nuestra ciudad. Absolutamente. Siempre hay algo nuevo y emocionante esperando a ser descubierto. Lección 4. Últimos consejos para un viaje exitoso. ¿Tienes algún último consejo para un viaje exitoso? Sí, lo sé. Una habilidad importante es la adaptabilidad. Eso es cierto. Ser capaz de adaptarse a diferentes situaciones puede marcar una gran diferencia. Absolutamente. Puede que las cosas no siempre salgan según lo planeado, pero si mantenemos la flexibilidad, aún podemos tener un gran viaje. Estoy de acuerdo. Es importante tener un plan de respaldo y estar abierto a los cambios. Otro consejo es investigar un poco sobre las costumbres y tradiciones locales. Ese es un buen argumento. Respetar la cultura local puede ayudarnos a conectarnos con la gente y hacer que nuestro viaje sea más significativo. Definitivamente. También nos ayuda a evitar cualquier malentendido u ofensa involuntaria. ¿Cierto? Y no olvidemos empacar poco. Hace que viajar sea mucho más cómodo. Absolutamente. Traiga solo lo esencial y evite artículos innecesarios. Otra habilidad que resulta útil es la navegación. Familiarízate con el sistema de transporte local. Eso es correcto, saber cómo movernos de manera eficiente puede ahorrarnos mucho tiempo y estrés. Y no tengas miedo de pedir ayuda si la necesitas. Los lugareños suelen ser amables y están dispuestos a ayudar.
Ese es un buen argumento. La interacción con los lugareños también puede proporcionarnos información y recomendaciones valiosas. Absolutamente. Conocen los mejores lugares escondidos y atracciones locales. Por último, mantén la mente abierta y disfruta de nuevas experiencias. Viajar consiste en expandir nuestros horizontes. No podría estar más de acuerdo. Abordemos nuestros viajes con curiosidad y ganas de aprender. Lección 5. Programar una reunión para inspirarse. ¿Ya has programado una reunión para encontrar inspiración? Aún no, pero pienso hacerlo. Siempre es refrescante tener nuevas ideas y perspectivas. Estoy de acuerdo. Rodearnos de personas creativas e inspiradoras puede impulsar nuestra propia creatividad. Definitivamente. Es importante buscar oportunidades para aprender y crecer. Absolutamente. Debemos llegar a las personas que han logrado lo que aspiramos. Esa es una buena idea. Aprender de sus experiencias puede proporcionar información valiosa. Y asistir a talleres o seminarios relacionados con nuestros intereses también puede resultar beneficioso. Cierto. Nos permite adquirir nuevas habilidades y conocimientos en un entorno estructurado y centrado. Además, la lectura de libros o artículos escritos por expertos en nuestro campo puede servir de inspiración. No podría estar más de acuerdo. Los libros tienen el poder de transportarnos a mundos diferentes y ampliar nuestras perspectivas. Eso es cierto. Pueden despertar nuestra imaginación y generar nuevas ideas. Otra forma de encontrar inspiración es explorar diferentes formas de arte, como visitar museos o asistir a conciertos. Absolutamente. El arte tiene una forma de tocar nuestras almas y evocar emociones. Y no nos olvidemos de la naturaleza. Pasar tiempo al aire libre puede ser increíblemente inspirador. Ese es un punto muy bueno. La naturaleza nos ofrece belleza, tranquilidad y una sensación de asombro. Por lo tanto, hagamos que sea una prioridad programar esa reunión para inspirarnos y explorar varias vías para impulsar nuestra creatividad. De acuerdo. Busquemos oportunidades para aprender, crecer y rodearnos de inspiración. Al hacerlo, continuaremos evolucionando y aportando nuevas ideas a nuestro trabajo y a nuestras vidas. Me emociona ver a dónde nos llevará nuestra nueva inspiración. Lección 6. Notificaciones que tienen sentido. ¿Te has dado cuenta de que algunas notificaciones de nuestros teléfonos parecen no tener ningún sentido? Sí, yo también lo he experimentado. Puede resultar bastante frustrante. Exactamente. Quiero decir, ¿de qué sirve recibir notificaciones que no proporcionan información útil? Estoy totalmente de acuerdo. Sería mucho más útil si las notificaciones fueran relevantes y significativas. Definitivamente. Creo que los desarrolladores deberían centrarse en crear notificaciones que añadan valor a nuestras vidas. Absolutamente. Sería genial si pudiéramos personalizar nuestra configuración de notificaciones para recibir solo las que son importantes para nosotros. Esa es una gran idea. La personalización haría que las notificaciones fueran mucho más efectivas. Y también ayudaría a reducir la abrumadora cantidad de notificaciones que recibimos a diario.
Eso es cierto. A veces, siento que mi teléfono está constantemente repleto de notificaciones que realmente no necesito. Me identifico. Es importante que los desarrolladores logren un equilibrio entre mantenernos informados y agobiarnos con notificaciones. Definitivamente. Al mejorar la calidad y la relevancia de las notificaciones, podemos mejorar nuestra experiencia general de usuario. Absolutamente. Nos haría la vida más fácil y productiva si recibiéramos notificaciones que realmente importaran. No podría estar más de acuerdo. Esperemos que los desarrolladores tengan esto en cuenta y hagan que las notificaciones sean más significativas. Sí, esperemos un futuro en el que las notificaciones sean inteligentes, relevantes y realmente útiles. Absolutamente. Haría que usar nuestros teléfonos fuera una experiencia mucho más agradable y eficiente. No podría estar más de acuerdo. Ha llegado el momento de que las notificaciones den un paso más y se conviertan en herramientas realmente valiosas. Bien dicho, Anna. Por un futuro lleno de notificaciones que tengan sentido. Lección 7. Celebrar con una gran cena e intercambiar regalos. Se acerca la temporada navideña y no puedo evitar pensar en cómo celebramos. Sí, es una época maravillosa del año. ¿Cómo se suele celebrar durante las fiestas? Bueno, mi familia y yo preparamos una gran cena juntos e intercambiamos regalos. Eso suena encantador. Preparar una gran cena es una excelente manera de reunir a familiares y amigos. Definitivamente lo es. Todos contribuimos a la comida y se convierte en un esfuerzo colaborativo. Eso es maravilloso. Disfruto de la sensación de unión que se obtiene al cocinar y compartir una comida. Y el intercambio de regalos es otra tradición que seguimos. Es una forma de mostrar nuestro amor y aprecio el uno por el otro. Estoy de acuerdo. Dar y recibir regalos puede ser una forma significativa de expresar nuestra gratitud y afecto. Absolutamente. Siempre es reconfortante ver la alegría en el rostro de alguien cuando recibe un regalo bien pensado. Realmente lo es. El acto de dar puede traer mucha felicidad, tanto al dador como al receptor. Eso es muy cierto. Es una tradición que añade una capa adicional de emoción y calidez a la temporada navideña. No podría estar más de acuerdo. Celebrar con una gran cena e intercambiar regalos crea recuerdos preciados. En efecto, es un momento para reunirnos, disfrutar de una comida deliciosa y demostrar nuestro amor mutuo. Lección 8. Una pasión compartida por los programas de televisión. Me alegro de que compartamos la misma pasión por los programas de televisión. Es un gran tema de conversación. Absolutamente. Me encanta discutir y analizar los últimos episodios o incluso recomendarme programas. Yo también. Es emocionante profundizar en los detalles, compartir teorías y hablar sobre el desarrollo del personaje. Es como formar parte de una comunidad, donde podemos conectarnos con otras personas que tienen intereses similares. Exactamente. Los programas de televisión se han convertido en un fenómeno cultural y proporcionan un terreno común para las conversaciones. Y hay algo para todos. Desde dramas policíacos hasta series de fantasía, hay programas para todos los gustos.
Esa es la belleza de esto. Podemos explorar diferentes géneros y descubrir nuevas historias y perspectivas. Y gracias a las plataformas de streaming, tenemos acceso a una amplia biblioteca de programas de todo el mundo. Es sorprendente cómo los programas de televisión han evolucionado y se han vuelto más diversos e inclusivos. Absolutamente. Tienen el poder de entretener, educar e incluso iniciar conversaciones importantes. Eso es cierto. Pueden abordar problemas sociales y promover la empatía y la comprensión. Es fascinante cómo un programa de televisión puede captar nuestra atención y hacer que nos involucremos emocionalmente en los personajes. En efecto, es un testimonio del poder de la narración y del talento de los escritores, directores y actores. No podría estar más de acuerdo. Los programas de televisión se han convertido en una parte importante de nuestra cultura y en una fuente de inspiración. Bien dicho, Anna. Brindemos por muchas más conversaciones interesantes sobre nuestros programas de TV favoritos. Lección 9. Camas separadas. Creo que sería mejor si tuviéramos camas separadas. De esa forma tendremos nuestro propio espacio. Lo entiendo, tener camas separadas puede brindar más comodidad y espacio personal. Sí, es esencial dormir bien por la noche para ser productivo durante el día. Podemos organizar la habitación con 2 camas separadas para mayor comodidad. Parece una solución práctica. Nos proporcionará áreas individuales para dormir. También podemos elegir colchones y almohadas que se adapten a nuestras preferencias personales. Correcto. Una ropa de cama cómoda es importante para un sueño reparador. Además, tener camas separadas nos permite tener diferentes rutinas de sueño sin molestarnos unos a otros. Exactamente. Todos tenemos patrones de sueño diferentes y, de esta manera, podemos mantener nuestros propios horarios. Es importante priorizar nuestras necesidades individuales para un estilo de vida saludable y equilibrado. De acuerdo. Las camas separadas nos proporcionarán el espacio y la comodidad que necesitamos. Lección 10. Refréscate. Tengo una reunión matutina y me gustaría refrescarme antes de que comience. Esa es una buena idea. Es importante que se sienta y se vea lo mejor posible para las reuniones importantes. Sí, una rutina rápida de ducha y aseo puede causar una impresión positiva. También puedes elegir un atuendo apropiado que refleje profesionalismo. Absolutamente. Vestirse adecuadamente demuestra respeto y atención a los detalles. No olvides cepillarte los dientes y usar enjuague bucal para tener un aliento fresco. Buen argumento. Mantener la higiene bucal es crucial para una comunicación eficaz. Si tiene tiempo, también puede revisar la agenda de la reunión y preparar los documentos necesarios. Sí, estar bien preparado me ayudará a contribuir eficazmente durante la reunión. Y recuerde llegar unos minutos antes para acomodarse y estar listo. Correcto. La puntualidad demuestra profesionalismo y respeto por el tiempo de los demás. Estoy seguro de que te irá muy bien en la reunión. Buena suerte. Gracias. Agradezco tu apoyo. Lección 11. Pasatiempos y lectura.
¿Tienes otros pasatiempos, Anna? Bueno, me gusta leer novelas de ficción. Me llevan a mundos diferentes y despiertan mi imaginación. ¿Qué hay de ti, Ion? Leer es genial. Es una forma fantástica de ampliar tu vocabulario y mejorar tus habilidades lingüísticas. Absolutamente. Además, es una forma maravillosa de relajarse y descansar después de un largo día. No podría estar más de acuerdo. No hay nada como perderse en una historia cautivadora. Es verdad. Me parece fascinante cómo los libros pueden transportarnos a diferentes periodos de tiempo o incluso a reinos mágicos. Esa es la belleza de la literatura. Nos permite experimentar cosas que van más allá de nuestra propia realidad. Exactamente. Y no se trata solo de entretenimiento, los libros también pueden enseñarnos lecciones valiosas y brindarnos nuevas perspectivas. Absolutamente. La lectura puede ampliar nuestros horizontes y ayudarnos a comprender diferentes culturas y puntos de vista. Por eso siempre intento leer libros de diversos autores y géneros. Me ayuda a obtener una comprensión más profunda del mundo. Es un enfoque estupendo, Anna. Es importante tener una lista de lectura diversa para explorar diferentes temas e ideas. Definitivamente. Entonces, ¿cuál es el último libro que leíste, Ion? Hace poco terminé una novela de ciencia ficción llamada The Martian. Fue una aventura emocionante ambientada en Marte. Oh, he oído hablar de eso. Suena fascinante. Lo añadiré a mi lista de lectura. Lo recomiendo encarecidamente. El autor hizo un trabajo fantástico al combinar ciencia y suspenso. Definitivamente lo intentaré. Gracias por la recomendación, Ion. De nada, Anna. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Lección 12. Renovación de la habitación. Parece un plan. Me emociona ayudarte con la remodelación de tu habitación, Anna. Gracias, Ion. Agradezco mucho tu ayuda. Hace tiempo que quería darle a mi habitación un aspecto nuevo. Es un placer, Anna. Me gusta el diseño de interiores y estaré encantado de ayudarte a transformar tu espacio. Eso es maravilloso. He estado recopilando algunas ideas e inspiración de revistas y plataformas en línea. Es un excelente punto de partida. Siempre es útil tener una visión del aspecto que quieres que tenga tu habitación. Sí, estoy de acuerdo. Me he inclinado por un estilo acogedor y minimalista con colores neutros y texturas naturales. Eso suena encantador. Un diseño acogedor y minimalista puede crear un ambiente relajante y acogedor. Exactamente. Quiero que mi habitación sea un santuario tranquilo donde pueda relajarme y recargar energías. Creo que es un gran objetivo. Podemos empezar por ordenar y organizar su espacio para crear un ambiente limpio y sereno. Esa es una buena idea. Tengo algunos artículos que ya no necesito, así que ordenarlos me ayudará a crear más espacio. Absolutamente. Es importante tener un entorno ordenado para promover una sensación de tranquilidad. Una vez que hayamos ordenado, podemos centrarnos en elegir muebles y decoraciones que se alineen con el estilo que tengo en mente.
Esa es la parte divertida. Podemos explorar diferentes tiendas y sitios web para encontrar piezas que se ajusten a tu visión. Estoy muy entusiasmado con todo el proceso. Me muero de ganas de ver el resultado final. Yo también estoy emocionada, Anna. Va a ser un proyecto gratificante, y estoy seguro de que su habitación quedará preciosa. Lección 13. Limpieza y control. Si decides probarlo, asegúrate de comprobar la limpieza del lugar. Por supuesto, John. La limpieza es esencial, especialmente cuando se intenta algo nuevo. Es importante asegurarse de que el medio ambiente esté limpio y bien mantenido para evitar posibles problemas de salud. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La limpieza debe ser una prioridad absoluta en cualquier lugar que visitemos o probemos. Antes de realizar cualquier actividad o visitar una nueva ubicación, tómese un momento para evaluar los estándares de limpieza. Es un buen consejo, John. Siempre es mejor prevenir que curar. Exactamente. Preste atención a la limpieza general, las prácticas de higiene y el estado de las instalaciones. Además, es una buena idea leer las reseñas o pedir recomendaciones de fuentes confiables. Sí, las opiniones y recomendaciones pueden proporcionar información valiosa sobre la limpieza y la calidad de un lugar. Eso es cierto. Las experiencias de otras personas pueden ayudar a guiar nuestro proceso de toma de decisiones. Y no dudes en hacer preguntas o pedir aclaraciones si tienes alguna duda sobre la limpieza. Definitivamente. Es importante tener toda la información necesaria para tomar una decisión informada. Al priorizar la limpieza, podemos garantizar una experiencia segura y agradable donde quiera que vayamos. Lección 14. Duración de la estancia. Es una gran pregunta, Anna. La duración de la estancia puede variar según las circunstancias y las preferencias personales. Sí, es importante tener en cuenta cuánto tiempo planeas quedarte en un lugar en particular o realizar una actividad. Por ejemplo, al viajar, la duración de la estancia puede depender de factores como el tiempo disponible, el presupuesto y la experiencia deseada. Eso es cierto. Es posible que algunas personas prefieran viajes más cortos a varios destinos, mientras que otras prefieren estadías más largas en un solo lugar. Exactamente. Los viajes más cortos pueden permitirle visitar varios lugares y disfrutar de una variedad de culturas y atracciones. Por otro lado, las estadías más largas pueden brindarle una inmersión más profunda en un lugar específico, lo que le permite explorarlo más a fondo. También vale la pena considerar el propósito de su estancia. Si se trata de un viaje de negocios, la duración puede estar determinada por la duración de las reuniones o conferencias. Ese es un buen argumento. El propósito del viaje puede influir en la duración de la estancia. Del mismo modo, al realizar actividades o pasatiempos, la duración de la estancia puede depender de factores como las preferencias personales y el tiempo disponible. Sí, algunas actividades pueden requerir un compromiso de tiempo más corto, mientras que otras pueden requerir periodos más prolongados para disfrutar y participar plenamente. En última instancia, la duración de la estancia es una decisión personal basada en las circunstancias y preferencias individuales. Eso es cierto. Es importante tener en cuenta varios factores y elegir una duración que se alinee con tus objetivos e intereses.
tanto si se trata de una visita corta como de una estancia prolongada. La clave es aprovechar al máximo el tiempo y crear experiencias significativas. Lección 15. Estrategia de redes. Absolutamente. Hice excelentes conexiones en el evento. ¿Cuál fue su estrategia de creación de redes? Eso es fantástico. Mi estrategia de creación de redes incluía algunos elementos clave. Por favor, compártelo. Me encantaría saber qué funcionó para ti. En primer lugar, preparé un elevator pitch para presentarme a mí y a mi trayectoria profesional de forma concisa. Es un enfoque inteligente. Un discurso de promoción bien elaborado puede causar una buena primera impresión. También hice una lista de personas específicas con las que quería conectarme e investigué sus antecedentes. Investigar de antemano demuestra tu interés y te ayuda a entablar conversaciones significativas. Durante el evento, escuché activamente a los demás y formulé preguntas abiertas para fomentar el diálogo. La escucha activa es vital para establecer conexiones y comprender las perspectivas de los demás. Me aseguré de intercambiar información de contacto y hacer un seguimiento con correos electrónicos personalizados después. El seguimiento es crucial para fomentar las relaciones y mantenerse en el radar de las personas. Por último, asistí a talleres relevantes y participé en discusiones grupales para expandir mi red. Es una gran estrategia. Participar en actividades le permite conocer a profesionales con ideas afines. Lección 16. Las preguntas son bienvenidas. De nada. Avísame si tienes alguna pregunta. Gracias por su ayuda. Agradezco su disposición a ayudar. No hay problema. Estoy aquí para apoyarte en tu proceso de aprendizaje. Es muy amable de tu parte. Definitivamente me pondré en contacto con usted si necesito una aclaración. Te animo a que hagas preguntas cada vez que te encuentres con algo que no entiendas. Lo tendré en cuenta. Tener a alguien a quien hacer preguntas facilita el proceso de aprendizaje. Absolutamente. Hacer preguntas ayuda a profundizar la comprensión y aclara cualquier confusión. ¿Está bien si hago preguntas aunque parezcan simples o básicas? Por supuesto. No hay preguntas tontas cuando se trata de aprender. Eso es reconfortante. A veces dudo en preguntar porque me preocupa que sea demasiado obvio. No te preocupes por eso. Hacer preguntas demuestra tu curiosidad y compromiso con el aprendizaje. Gracias por el aliento. Me aseguraré de pedir aclaraciones cuando sea necesario. Ese es el espíritu. Recuerde que el aprendizaje es un viaje y las preguntas son una parte esencial del mismo. Agradezco su apoyo y orientación. Me da más confianza en mi proceso de aprendizaje. Me alegra oír eso. Sigan con el buen trabajo y no duden en preguntar siempre que necesiten ayuda. Lección 17. Buena suerte con las solicitudes. Anna, he oído que estás solicitando nuevos trabajos. ¿Cómo va el proceso? Ha sido difícil, pero mantengo una actitud positiva. He presentado algunas solicitudes y ahora estoy esperando respuestas.
Es estupendo oír eso. Les deseo la mejor de las suertes con sus solicitudes. Gracias, John. Agradezco tu apoyo. Significa mucho para mí. Eres una persona talentosa y trabajadora, Anna. Estoy seguro de que pronto encontrarás la oportunidad adecuada. Yo también lo espero. Es un mercado laboral competitivo, pero estoy decidido a encontrar un puesto que se adapte a mis habilidades e intereses. Mantente concentrado y sigue puliendo tu currículum y cartas de presentación. Estoy seguro de que tus esfuerzos darán sus frutos. Lo haré, John. También me estoy preparando para entrevistas e investigando las empresas que me interesan. Es un enfoque inteligente. Estar bien preparado aumentará tu confianza durante las entrevistas. Absolutamente. Gracias por tu apoyo, John. Es motivador tener a alguien animándome. Te mereces todo el apoyo, Anna. Creo en tus habilidades y estoy aquí para ayudarte en todo lo que pueda. Lección 18. Servicio de transporte compartido. Anna, ¿has usado alguna vez un servicio de transporte compartido? Sí, lo he hecho. Es muy práctico, especialmente cuando tengo prisa o viajo a lugares desconocidos. Eso suena práctico. ¿Cómo funciona exactamente? Solo tienes que descargar la aplicación para compartir viajes en tu teléfono, configurar una cuenta y solicitar un viaje cuando lo necesites. ¿Es seguro usarlo? He oído opiniones contradictorias sobre los servicios de transporte compartido. Como cualquier medio de transporte, es esencial tomar precauciones. Asegúrate de verificar los detalles del conductor y de revisar las opiniones antes de reservar un viaje. Es un buen consejo. Lo tendré en cuenta. ¿Hay alguna aplicación específica para compartir viajes que recomiendes? Las aplicaciones para compartir viajes más populares son Uber y Lyft. Ambas tienen una gran presencia y ofrecen servicios confiables en muchas ciudades. Puede descargar cualquiera de las aplicaciones, crear una cuenta y empezar a utilizar el servicio. Gracias por la recomendación, Anna. Probaré una de esas aplicaciones para mi próximo viaje. De nada, John. Es una forma cómoda y, a menudo, rentable de desplazarse. Solo asegúrate de planificar tus viajes con antelación y de tener en cuenta los aumentos de precios durante las horas punta. Lo tendré en cuenta. Agradezco tu orientación, Anna. Siempre es útil obtener información sobre nuevos servicios. Lección 19. Eficiencia en la cocina. Anna, he estado pensando en formas de mejorar nuestra eficiencia en la cocina. Puede ser bastante caótico durante la preparación de la comida. Estoy totalmente de acuerdo, John. Es importante simplificar nuestros procesos y hacer que las cosas sean más manejables. ¿Qué sugieres que hagamos? Empecemos por organizar nuestras herramientas y utensilios de cocina. Deberíamos tener lugares designados para todo, de modo que podamos encontrar fácilmente lo que necesitamos. Es una gran idea, John. Al mantener todo en su lugar correcto, no perderemos tiempo buscando cosas cuando las necesitemos. Exactamente. Ahora, abordemos los electrodomésticos de la cocina. Debemos limpiarlos y mantenerlos con regularidad para asegurarnos de que funcionan de manera eficiente. De acuerdo.
El mantenimiento periódico ayudará a evitar averías inesperadas y nos evitará frustraciones de última hora. A continuación, debemos planificar nuestras comidas con antelación. De esta manera, podemos crear una lista de compras y comprar todos los ingredientes necesarios a la vez, en lugar de hacer varios viajes al supermercado. Es un enfoque inteligente, Ion. Ahorra tiempo y garantiza que tengamos todo lo que necesitamos cuando empezamos a cocinar. Por último, podemos dividir las tareas de cocina entre nosotros dos. Al trabajar juntos, podemos completar la preparación de la comida de manera más rápida y eficiente. No podría estar más de acuerdo, Ion. Compartir la carga de trabajo hará que el proceso sea más fluido y agradable. Absolutamente. La eficiencia en la cocina no solo nos ahorrará tiempo, sino que también hará que nuestra experiencia culinaria sea más agradable en general. Me alegra que nos comprometamos a encontrar ese equilibrio entre eficiencia y disfrute. Es importante cuidarnos y disfrutar del proceso. Definitivamente, Anna. Podemos ser eficientes sin sacrificar la alegría de cocinar. Implementemos estos cambios y hagamos que nuestro tiempo en la cocina sea más productivo. Lección 20. Cómo encontrar la ropa perfecta. Anna, me he dado cuenta de que siempre te ves muy bien con diferentes atuendos. ¿Tienes alguna tienda específica a la que vayas para comprar ropa? Gracias, Ion. Tengo muchas tiendas en las que me gusta comprar. Depende de lo que esté buscando y del estilo que quiera. Eso es interesante. Siempre me sorprende cómo combinas atuendos tan elegantes. ¿Tienes algún consejo para encontrar la ropa perfecta? Bueno, primero, es importante conocer tu tipo de cuerpo y qué estilos te favorecen. De esa manera, puedes concentrarte en encontrar prendas que acentúen tus mejores rasgos. Ya veo. Entonces, se trata de entender tu propio cuerpo y elegir ropa que realce tu belleza natural. Exactamente, Ion. También es bueno tener una variedad de prendas en tu armario, para que puedas mezclar y combinar diferentes piezas para crear atuendos únicos. Eso tiene sentido. Tener un armario versátil te permite crear estilos diferentes sin tener que comprar un atuendo completamente nuevo cada vez. Precisamente. Y siempre es buena idea probarse la ropa antes de comprarla. De esa manera, puedes asegurarte de que te queden bien y te hagan sentir segura. Lo tendré en cuenta, Anna. Probarte ropa es un paso importante para asegurarte de que te quede bien y te quede bien. Por último, no tengas miedo de experimentar con diferentes estilos. La moda consiste en expresarte, así que diviértete y sé aventurero con tus elecciones de ropa. Me gusta ese consejo, Anna. Probar nuevos estilos puede ser emocionante y ayudarte a descubrir lo que más te queda bien. Lección 21. Compartir la alegría de dar. Anna, estaba revisando mi armario y me di cuenta de que tengo muchas prendas que ya no uso. Quizá deberías donarlos. Es una gran idea, John. Donar ropa es una forma maravillosa de retribuir a la comunidad y ayudar a los necesitados. Lo haré mañana. Reuniré toda la ropa que ya no uso y buscaré una organización benéfica o organización local que acepte donaciones de ropa. Es muy amable de tu parte, John. Tu donación marcará una diferencia en la vida de alguien y alegrará a quienes reciban la ropa. Es importante compartir lo que tenemos con los demás,
especialmente cuando ya no necesitamos o utilizamos ciertos artículos. Retribuir es un acto significativo. Por supuesto, John. Siempre debemos tener en cuenta a los menos afortunados y encontrar formas de apoyarlos. Estoy totalmente de acuerdo, Anna. Es un gesto pequeño, pero puede tener un gran impacto en la vida de alguien. Y no solo podemos donar ropa. Hay muchos otros artículos, como libros, juguetes y artículos para el hogar, que también se pueden regalar a los necesitados. Tienes razón, Anna. Donar no tiene por qué limitarse a la ropa. Se trata de encontrar maneras de apoyar a los demás y marcar una diferencia positiva en sus vidas. Exactamente. Y las donaciones tampoco tienen por qué limitarse a objetos físicos. También podemos aportar nuestro tiempo y nuestras habilidades ofreciéndonos como voluntarios o ayudando a los demás de diferentes maneras. Eso es cierto. Hay muchas maneras de contribuir y difundir alegría. Se trata de encontrar lo que nos interese y de hacer un esfuerzo genuino para ayudar a los demás. Y la alegría de dar no solo la sienten los destinatarios, sino también los propios donantes. Es un hermoso ciclo de amabilidad y compasión. No podría estar más de acuerdo, Anna. El acto de dar es increíblemente gratificante y nos recuerda la importancia de la generosidad y la empatía. Hagamos de la donación una parte normal de nuestras vidas, John. Ya sea mediante donaciones, trabajo voluntario u otros actos de bondad, sigamos compartiendo la alegría y teniendo un impacto positivo en el mundo. Estoy contigo, Anna. Abracemos el espíritu de dar y marquemos la diferencia, un acto de bondad a la vez. Lección 22. Cocinar a fuego lento y cocinar. Solo tenemos que cocerlo a fuego lento ahora. Mientras hierve a fuego lento, cocinemos el arroz jazmín. Parece un plan. Cocinar a fuego lento permite que los sabores se mezclen muy bien. ¿Cuánto tiempo debemos dejar que hierva a fuego lento? Unos 30 minutos deberían ser suficientes. Dará a todos los ingredientes el tiempo suficiente para que se mezclen y desarrollen sus sabores. Genial. Mientras hierve a fuego lento, preparemos el arroz jazmín. ¿Tienes algún método preferido para cocinarlo? Normalmente utilizo el método de absorción. Primero, debemos enjuagar el arroz para eliminar el exceso de almidón. Después, lo combinaremos con agua en un cazo y lo pondremos a hervir. Una vez que hierva, bajaremos el fuego, taparemos la sartén y dejaremos que hierva a fuego lento durante unos 15 minutos hasta que se absorba el agua. Eso suena bastante simple. Empezaré a enjuagar el arroz mientras tú compruebas cómo está cociendo a fuego lento. Claro, suena bien. Lo removeré suavemente para asegurarme de que nada se pegue al fondo. Mientras enjuago el arroz, ¿podrías decirme por qué cocerlo a fuego lento es una técnica de cocción importante? Cocinar a fuego lento es importante porque permite que los ingredientes se cocinen lenta y uniformemente. También ayuda a ablandar los cortes de carne más duros e infundir al plato los sabores de las especias y condimentos. Eso tiene sentido. Por lo tanto, al hervir a fuego lento, nos aseguramos de que todos los ingredientes estén bien cocidos y de que los sabores estén bien distribuidos. Exactamente. Es una excelente manera de desarrollar sabores ricos y complejos en un plato. Creo que el arroz está listo para ser cocinado. ¿Debo añadirlo a la cacerola? Sí, adelante. Agrega el arroz enjuagado a la cacerola con la cantidad adecuada de agua y sigue los pasos que mencioné anteriormente.
Está bien, lo haré. El arroz complementará perfectamente el plato cocido a fuego lento. En efecto, cocinar a fuego lento y cocinar el arroz jazmín juntos creará una comida deliciosa y satisfactoria. Me muero de ganas de probarlo. El aroma del plato que hierve a fuego lento ya me hace agua la boca. La paciencia es clave. Los sabores se intensificarán a medida que hierva a fuego lento, y el arroz será un acompañamiento perfecto. Me alegro de que hayamos decidido cocer a fuego lento y cocinar hoy. Es una excelente manera de aprender nuevas técnicas y disfrutar de una comida casera. Absolutamente. Cocinar juntos no solo es divertido, sino también una forma maravillosa de ampliar nuestras habilidades culinarias. Lección 23. Análisis de fuentes de noticias. ¿Analizar críticamente varias fuentes de noticias? Creo que es una habilidad importante en el mundo actual. De acuerdo. Con tanta información disponible, es crucial poder distinguir las fuentes confiables de las no confiables. Absolutamente. Entonces, ¿crees que estas habilidades se pueden aprender? Definitivamente. Al desarrollar una mentalidad crítica y usar algunas estrategias, podemos evaluar mejor las fuentes de noticias. Eso es cierto. Un enfoque consiste en cotejar la información con varias fuentes para garantizar su precisión. Sí, la verificación cruzada puede ayudar a identificar cualquier inconsistencia o sesgo presente en las noticias. Además, comprobar la credibilidad de la fuente y las calificaciones del autor puede proporcionar información valiosa. Absolutamente. Verificar la reputación de la fuente y la experiencia del autor puede ayudar a determinar la confiabilidad de la información. También es importante estar al tanto de cualquier posible sesgo en las fuentes de noticias que seguimos. Sí, los sesgos pueden influir en la forma en que se presenta la información y pueden afectar nuestra comprensión de las noticias. Al ser conscientes de nuestros propios sesgos y buscar perspectivas diversas, podemos obtener una visión más equilibrada. Ese es un punto muy bueno. Es esencial exponernos a diferentes opiniones y considerar múltiples puntos de vista. En efecto, el análisis crítico requiere una mente abierta y la voluntad de cuestionar la información presentada. No podría estar más de acuerdo. Es crucial abordar el consumo de noticias con una buena dosis de escepticismo. Absolutamente. Al analizar críticamente las fuentes de noticias, podemos tomar decisiones más informadas y comprender mejor el mundo que nos rodea. De acuerdo. Es una habilidad valiosa que nos permite navegar por la gran cantidad de información disponible en la actualidad. Por lo tanto, sigamos perfeccionando nuestras habilidades de análisis crítico y busquemos fuentes confiables y confiables. Lección 24. Priorizar la seguridad. No hay problema. La seguridad es lo primero. ¿Puedo hacer algo más para garantizar el bienestar de todos? Gracias por priorizar la seguridad. Agradezco tu preocupación. También debemos asegurarnos de que todos conozcan los protocolos de seguridad. Absolutamente. Es esencial una comunicación clara sobre las medidas de seguridad. Debemos proporcionar instrucciones y recordatorios detallados a todos los involucrados. Sí, de esa manera, todos conocerán las precauciones que deben tomar para mantenerse a salvo.
También debemos fomentar el diálogo abierto y asegurarnos de que las personas se sientan cómodas al expresar cualquier inquietud o pregunta que puedan tener. Esa es una gran idea. La creación de un entorno seguro y abierto fomenta la confianza y permite una comunicación eficaz. Además, los controles e inspecciones de seguridad periódicos pueden ayudar a identificar cualquier peligro potencial y abordarlo con prontitud. Definitivamente. Es importante ser proactivo a la hora de identificar y mitigar los riesgos para garantizar un entorno seguro para todos. Y si alguien nota algún problema o peligro de seguridad, debe informarlo de inmediato para que pueda resolverse rápidamente. Absolutamente. La notificación y la acción rápidas pueden prevenir accidentes y garantizar un entorno de trabajo o de vida seguro. También debemos proporcionar la capacitación y los recursos adecuados a todos para que puedan entender y seguir los protocolos de seguridad. Sí, la educación y la formación adecuadas son cruciales para garantizar que todos cuenten con los conocimientos y las habilidades necesarios para mantenerse a salvo. Es importante recordar que la seguridad es una responsabilidad compartida. Todos deben participar activamente en el mantenimiento de un entorno seguro. No podría estar más de acuerdo. Cuando todos están comprometidos con la seguridad, podemos crear un espacio seguro y protegido. Por lo tanto, sigamos priorizando la seguridad y tomando las precauciones necesarias para garantizar el bienestar de todos los involucrados. Lección 25. Cómo elegir la leche adecuada. Solo la leche normal servirá. Lo suficiente para una semana. Suena bien. La leche normal es versátil y se puede utilizar en diversas recetas y bebidas. Eso es cierto. Es un alimento básico en muchos hogares y proporciona nutrientes esenciales. La leche normal es una buena fuente de calcio, proteínas y vitaminas, por lo que es una opción nutritiva. Además, está disponible en la mayoría de las tiendas de abarrotes, por lo que es cómodo de comprar. Sí, la accesibilidad es definitivamente un punto a favor. La leche normal es una opción común y ampliamente disponible. Sin embargo, algunas personas pueden tener restricciones o preferencias dietéticas que requieran opciones alternativas de leche. Eso es cierto. Para las personas que son intolerantes a la lactosa o que siguen una dieta vegana, existen alternativas a la leche de origen vegetal. Las alternativas de origen vegetal, como la leche de almendras, la leche de soja o la leche de avena, pueden ser opciones adecuadas para personas con necesidades dietéticas específicas. Las alternativas a la leche de origen vegetal ofrecen una variedad de sabores y se pueden usar de manera similar a la leche normal. Es importante tener en cuenta las preferencias personales, los requisitos dietéticos y el uso previsto al seleccionar la leche adecuada. Absolutamente. Al elegir la leche que se adapte a nuestras necesidades, podemos asegurarnos de disfrutar tanto del sabor como de los beneficios nutricionales. Así que, por ahora, optemos por la leche normal y aseguremos que tenemos suficiente para toda la semana. Lección 26. Exploración de ruinas antiguas. ¿Has considerado explorar ruinas antiguas? Puede ser una experiencia fascinante y educativa. Siempre me han intrigado las civilizaciones antiguas y sus maravillas arquitectónicas. Explorar las ruinas parece una gran idea. Las ruinas antiguas ofrecen una visión del pasado y proporcionan información valiosa sobre la historia y la cultura de una región.
Eso es cierto. Nos permiten conectarnos con las personas que vivieron en esos tiempos y entender su forma de vida. Es increíble ver los logros arquitectónicos de las civilizaciones antiguas y maravillarse ante su ingenio. Absolutamente. Los intrincados diseños, la artesanía y la importancia cultural de estas ruinas son impresionantes. La exploración de las ruinas antiguas también brinda la oportunidad de reflexionar sobre uno mismo y apreciar más profundamente nuestra propia vida moderna. Sí, puede ayudarnos a entender nuestro lugar en la gran cronología de la historia de la humanidad y fomentar un sentido de humildad. Además, visitar ruinas antiguas a menudo implica viajar a nuevos lugares y sumergirnos en diferentes culturas. Es un aspecto maravilloso. Nos permite ampliar nuestros horizontes, aprender desde diversas perspectivas y apreciar la belleza de nuestro mundo. Es importante abordar estas experiencias con respeto por el sitio y su importancia histórica. Absolutamente. Debemos seguir todas las pautas o restricciones vigentes para preservar y proteger estas preciosas reliquias. Por lo tanto, consideremos planificar un viaje para explorar ruinas antiguas y embarcarnos en un viaje de descubrimiento y asombro. Estoy entusiasmado con la perspectiva. Será una experiencia enriquecedora que profundizará nuestra comprensión de la historia y la cultura. En efecto, empecemos a investigar y planificar nuestra aventura para descubrir los secretos del pasado. Lección 27. Contenido e imágenes. He estado pensando en mejorar nuestros materiales de aprendizaje de inglés. ¿Qué opinas de incorporar más contenido visual? Eso suena como una gran idea. Las imágenes pueden hacer que la experiencia de aprendizaje sea más atractiva y memorable. Podemos usar imágenes, diagramas e incluso vídeos para mejorar las lecciones. Definitivamente. Los elementos visuales pueden ayudar a los alumnos a comprender mejor los conceptos complejos. Además, pueden hacer que el contenido sea más atractivo y agradable. Absolutamente. Es importante adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje, y las imágenes pueden ser especialmente útiles para los estudiantes visuales. También pueden servir como una ayuda útil para quienes se inclinan más por el aprendizaje visual. Tienes razón. Mediante el uso de elementos visuales, podemos ofrecer una experiencia de aprendizaje multisensorial que atraiga a una gama más amplia de alumnos. Hará que nuestras lecciones sean más accesibles y efectivas. Estoy totalmente de acuerdo. También podemos considerar el uso de infografías y gráficos para presentar la información de manera clara y concisa. De esta manera, los alumnos pueden comprender rápidamente los puntos clave y retener mejor la información. Es una sugerencia excelente. Las infografías son una excelente manera de resumir y presentar información en un formato visualmente atractivo. Pueden resultar particularmente útiles para temas que incluyan estadísticas o procesos paso a paso. Exactamente. Y también podemos incluir elementos interactivos como cuestionarios o actividades de arrastrar y soltar para que la experiencia de aprendizaje sea más interactiva y atractiva. Es una idea fantástica. Agregar elementos interactivos fomentará la participación activa y ayudará a reforzar el aprendizaje. Hará que las clases sean más amenas y eficaces. Me alegro de que pienses así. Vamos a programar una reunión para discutir la implementación de estos elementos visuales. Podemos intercambiar ideas y elaborar un plan para mejorar nuestros materiales de aprendizaje de inglés. Suena genial. Lo espero con ansias.
Sin duda, el contenido visual elevará nuestros recursos de aprendizaje de inglés y los hará más impactantes. Lección 28. Pulseras tipo brazalete. Me he dado cuenta de que las pulseras tipo brazalete son muy populares en estos días. ¿Has pensado alguna vez en ponerte uno? Parece una buena idea. Estoy buscando un accesorio nuevo para añadir a mi colección. Las pulseras tipo brazalete pueden ser una opción elegante y versátil. Absolutamente. Las pulseras tipo brazalete pueden complementar varios atuendos y añadir un toque de elegancia a cualquier look. Vienen en diferentes diseños y materiales, lo que te permite expresar tu estilo personal. Eso es cierto. Aprecio los accesorios que se pueden mezclar y combinar fácilmente con diferentes prendas de vestir. Es una excelente manera de mejorar mi apariencia general. Definitivamente. Los brazaletes tipo brazalete se pueden llevar solos para lograr un look minimalista o se pueden apilar para dar un toque más atrevido. Puedes crear diferentes combinaciones para adaptarse a diferentes ocasiones y estados de ánimo. Me gusta la versatilidad de las pulseras tipo brazalete. Me permite ser creativa y experimentar con diferentes estilos. Además, también pueden ser un gran regalo para amigos y seres queridos. Esa es una idea maravillosa. Las pulseras tipo brazalete no solo están de moda, sino que también son importantes como regalos. Puedes elegir un diseño que refleje la personalidad o los intereses del destinatario. Absolutamente. Es un gesto reflexivo que demuestra que te has esforzado en seleccionar un regalo que se adapte a su estilo. Estoy seguro de que lo apreciarán. Me alegro de que estés de acuerdo. Los brazaletes tipo brazalete son un accesorio moderno y atemporal que puede realzar cualquier atuendo. Creo que vale la pena considerar agregar algunos a tu colección. Lección 29. Llegar a los millennials y la nutrición. Cuando se trata de llegar a los millennials, he oído que las redes sociales y las plataformas en línea son eficaces. ¿Cuáles son tus pensamientos? Eso es cierto. Los millennials son conocidos por ser expertos en tecnología y pasar una cantidad significativa de tiempo en línea. Utilizar las redes sociales y las plataformas en línea puede ser una forma excelente de interactuar con este grupo demográfico. Absolutamente. Al crear contenido informativo y visualmente atractivo, podemos captar su atención y ofrecer información valiosa sobre nutrición y vida saludable. Eso es correcto, podemos compartir recetas rápidas y fáciles, consejos de nutrición y artículos relacionados con la salud a través de varios canales de redes sociales. Permite a los millennials acceder a la información de forma cómoda y a su conveniencia. Las plataformas de redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube brindan la oportunidad de llegar a una audiencia amplia y crear debates interactivos sobre nutrición y bienestar. Precisamente. Podemos alentar a los millennials a participar activamente haciendo preguntas, realizando encuestas o incluso organizando sesiones de preguntas y respuestas en vivo. Es una excelente manera de fomentar la participación y crear un sentido de comunidad. Es un punto excelente. Al fomentar una comunidad y fomentar el diálogo, podemos hacer que el tema de la nutrición sea más fácil de identificar y accesible para los millennials. Absolutamente. También podemos aprovechar a personas influyentes o personalidades de Internet que tienen un seguimiento significativo entre los millennials. Colaborar con ellos para promover hábitos alimenticios saludables puede resultar muy eficaz. Es una estrategia inteligente. Trabajar con personas influyentes nos permite llegar a su público establecido y ganar credibilidad entre los millennials.
Es una situación en la que todos ganan. No podría estar más de acuerdo. Es más probable que los millennials confíen en las recomendaciones de personas influyentes a las que siguen y con las que se relacionan. Es una forma eficaz de difundir nuestro mensaje y promover estilos de vida más saludables. Al combinar las redes sociales, las plataformas en línea y las colaboraciones con personas influyentes, podemos crear una estrategia poderosa para llegar a los millennials e inspirarlos a priorizar su nutrición y bienestar.